Nueva edición de TecoStream, hoy desde el SIT 25, Seminario Internacional de Tecnología, esta gran actualización que se hace en las oficinas centrales de Telecom con los grandes desafíos, las postales del futuro de las telecomunicaciones, resumidas en, atención, 170 disertantes, un montón, 130 sesiones, hay mucha información acá y se las queremos transmitir, resumir, destacar en estas entrevistas que vamos a hacer ahora, que van desde el multiclouding hasta las conexiones hogareñas, hasta la eficiencia energética, cómo ser más sostenibles, más sustentables. Bueno, la idea es que el SIT 25 no se quede solamente aquí, sino que también les llegue a ustedes en estas sesiones digitales, podríamos decirle. Así que bienvenidos, bienvenidas. Seguimos en el SIT, en este Seminario Internacional de Tecnología, y ahora está Miguel Fernández, CTO y un poco alma mater, organizador de todo esto, así que queremos saber un poco más cómo es la preparación. Bienvenido, Miguel. Bueno, buenos días, Jason, gracias. ¿Cómo es la preparación? La verdad que esto de alguna forma es como una vidriera o un punto de transmisión de un montón de cosas que van sucediendo durante el año y te diría de un continuo, ¿no? Telecom piensa su estrategia, piensa su futuro, hacia dónde hay que ir, eso lo recoge de toda una mirada internacional, de los diferentes mercados. Nosotros participamos de muchos foros de industria. ¿Qué es lo que estás pasando? No solo en el mundo de las telecomunicaciones, sino principalmente en el mundo de la tecnología, que es hacia donde queremos ir, ¿no? Y bueno, en todo ese recorrido mundial que hace plantear nuestros ejes estratégicos y demás, hay un momento del año muy feliz, que es este, que es en el que compartimos de la mano de nuestros principales partners, de nuestros principales socios tecnológicos y también de la mano de nuestros expertos, ¿no? Que son los que de alguna forma interpretan esa visión, interpretan esa mirada hacia dónde vamos y trabajan y construyen toda esa evolución tecnológica, y es como un decantar y compartir con un equipo más ampliado de Telecom. De alguna manera es traducir esto que ustedes notan en el mundo que está sucediendo en una actualización interna, ¿no? Para empleados. Exacto, exacto. Es una actualización, son jornadas de capacitación. En realidad arrancó el día de ayer en forma virtual, pero son 3 días, 4 días con el virtual, donde estamos compartiendo. ¿Cuáles son esos grandes temas que detectaste o que detectaron para incluir en esta edición del SIT? Bueno, el mundo viene hablando hace tiempo de la transformación digital, ¿no? Las empresas que tenemos redes, trabajamos en la conectividad, que vamos a nuevos mundos de la tecnología, y en esa transformación digital hay toda una tendencia de la industria de ir hacia, primero está el concepto del cliente, llamamos Zero Touch, ¿no? El cliente que, la gente que quiere inmediatez, quiere que las cosas funcionen, quiere que se hagan rápido. Y en el medio de todo eso, la AI, ¿no? La inteligencia artificial, que juega un rol fundamental en acelerar todo ese proceso. ¿No? Porque uno piensa que Internet viene desde un lugar mágico, ¿no? Pero tiene un montón de infraestructura, personas, trabajo. Exacto. De alguna forma Internet viene del mismo lugar, tiene sus transformaciones, muchas aplicaciones que van a la nube pública, lo cual facilita, hace mucha eficiencia energética. Eso va sucediendo, pero esa evolución también conlleva a una complejidad tecnológica donde se hace muy difícil operar de la forma tradicional, como las hacían estas empresas de redes hasta hace pocos años. Entonces, todo eso requiere de una transformación, que decimos una transformación digital, que conlleva un montón de incorporación de tecnologías que te habiliten a ese mundo, ¿no? Y justamente, ¿qué rol juega la tecnología, la inteligencia artificial, lo mismo las redes inteligentes, en la optimización de recursos de una empresa como Telecom y también en la reducción, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, en pos de ser más sustentable? El hecho ya de tener una operación digital donde lo que se busca es alta eficiencia, se busca mejorar la experiencia del cliente en el sentido que al cliente no le pueden fallar el servicio y lo tiene que tener más rápido cuando lo necesita, cuando lo solicita, tiene que poder solicitarlo a través de una aplicación, ¿no? Con menor intervención humana, de un call center, etcétera, y también habilitar a nuevos servicios. Todo ese proceso, como te decía, va acompañado de una transformación de la infraestructura. Básicamente lo que es ese proceso al cual vamos es un proceso que está censando el funcionamiento de las redes, el funcionamiento de los distintos sistemas, está analizando qué es lo que le está pasando, está detectando qué
remediación tiene que aplicar en caso que tenga que remediar un problema de servicio, que siempre los hay, y luego los aplica. En todo ese proceso que nosotros lo llamamos closed loop, la industria lo llama closed loop, la inteligencia artificial empieza a aparecer en cada una de esas etapas. ¿Qué pasa con las grandes ciudades? Digo, ¿cómo impacta también la tecnología en la infraestructura de una ciudad y qué ventajas puede tener? Los mismos procesos, esto que te hablo de estas 4 acciones que están monitoreando, observando el servicio, analizándolo, tomando una decisión, aplicándolo, eso aplica a toda la tecnología, a todos los servicios móviles, los servicios del hogar conectado que tenemos. Vamos avanzando porque todo lleva a una transformación, ¿no? El Telecom está modernizando su red del hogar, su red de conexión al hogar, está cada vez avanzando más en el tema de conectarlo con fibra. Esa tecnología ya es bastante nativa de este tipo de tecnologías de observación y self-healing, de resolución hacia la cual estamos yendo. ¿Y el qué te imaginas que va a suceder en un futuro cercano? Digo, ¿hacia dónde va un poquito todo? Va a ir profundizando este proceso. Esto que lo cuento fácilmente, hacerlo es todo un desafío, requiere inversiones, requiere cambios, ¿no? Requiere cambios culturales. Las cosas como las hacemos hoy no son como se van a hacer dentro de X tiempo. Este evento es un poco para empujar ese cambio, ¿no? Para que la gente empiece a ver cómo, mirá cómo se hacen las cosas ahora, ¿no? Hay gente que está hands-on, ¿no? Haciendo esto, y hay gente que la mira un poco más de afuera, pero acá tiene la oportunidad de verlo. Lo que va a suceder es que vamos a ir avanzando en este proceso de transformación digital, lo llamamos nosotros, de llevar una operación hacia un mundo de operación digital, y con ese avance vamos a ir habilitando la experiencia más digital del cliente. Hoy ya tenemos varios procesos digitales, atendemos más rápido, nos damos cuenta más rápido de los problemas del cliente, los resolvemos con una interacción más digital, pero esto en el futuro va a ser totalmente digital. La inteligencia artificial está presente en absolutamente todos lados y también aquí en el SIT 25 es uno de los grandes ejes en distintos ámbitos y está Guillermo Páez, director ejecutivo de Plataformas y Servicios de Telecom y uno de los organizadores, parte también de este SIT 25. Guillermo, ¿qué tan importante y qué tan cambio de paradigma es la inteligencia artificial con respecto a muchos ámbitos, no solamente a usuarios, sino también del detrás de escena? Mirá, yo digo que la inteligencia artificial es un disruptor casi más grande que Internet. Realmente va a cambiar absolutamente todo, no solamente lo tecnológico, sino cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, va a estar presente o está presente ya en muchos de los ámbitos de nuestra vida. Es algo que es transversal a todas las industrias, a todas las profesiones, a todas las posiciones. Así que es un gran disruptor. Estamos viendo la punta del iceberg recién ahora y va a haber grandes cambios. O sea que no es una cosa que está de moda. No. Es una cosa que empezó. A ver, la inteligencia artificial viene de 1960, ¿no? O sea, ahora casi que tiene un hype, ¿no? Una moda en que te es poner inteligencia artificial a todo. Irreforzable el hecho que tiene inteligencia artificial, porque si no le pones eso, como que no vende, pero no es una moda, sin duda. ¿Y en qué notas que la inteligencia artificial está modificando más los procesos o todas las cosas? Bueno, a ver, desde la diaria, cuando uno se relaciona con Internet y hace una búsqueda en Google, ya no tiene que hacer una búsqueda específica, sino es cada vez más genérica, cada vez más en lenguaje natural. El disruptor más grande que trae hoy la inteligencia artificial es esto que es GenAI, que es lo que está hoy haciendo eclosión, que tiene que ver con que cualquiera puede tener a su alcance cosas que antes eran muy técnicas, desde diseñar un video hasta hacer inclusive un desarrollo de software. Hoy con un lenguaje natural vos podés pedirle a la inteligencia artificial que te lo resuelva y esa es la disrupción más grande sin duda. Y dentro de Telecom, ¿cómo fue cambiando los procesos de la inteligencia artificial? Bueno, los está cambiando, no es algo que haya terminado. Estamos llevando la automatización absolutamente de todos los procesos que podemos, no solamente los procesos técnicos, no solamente en las redes, no solamente en los sistemas, automatizando pruebas de QA, de calidad de software, no solamente automatizando reparaciones de la red o reparaciones de determinadas componentes de la infraestructura de Telecom, sino también en cómo nuestra gente de legales hace una revisión de contratos o nuestra gente de contabilidad hace los balances. Todo eso está impactado hoy por la inteligencia artificial. Uno de los hypes o una de las modas también tiene que ver con los agentes de inteligencia artificial que se están empezando a utilizar cada vez más. ¿Cómo lo ves
¿Y cuál ves ahí el cambio? Los agentes es, a ver, la inteligencia artificial, como te decía antes, va pasando por distintos estadios, ¿no? Desde el machine learning hasta el Gen AI y ahora con los agentic. Los agentic es la vuelta de tuerca, es la automatización hablando entre autómatas, ¿no? Ese es el concepto de agentic. Eso sí es algo que todavía es muy incipiente, que todavía cuando vos lo probás en cosas puntuales que son de mucho valor, tiene algún refinamiento. Cuando eso suceda y escale, vamos a ver esta disrupción absoluta que yo te decía. No sé si se puede contar alguna forma de aplicación. Me contaban, por ejemplo, que usan agentes para chequear proveedores. Bueno, a ver, tenemos proveedores de botellas de agua en todo el país, pero unifiquémoslo. Entonces es la misma inteligencia artificial que te dice, no, mira, tenés 70.000 proveedores para lo mismo, ¿por qué no unificás en 3? O sea, ¿con qué cosas concretas sentís que puede ser revolucionario? Básicamente donde estamos trabajando con mucho foco es en la automatización de los procesos de corrección de la red. Es decir, cuando una radio base, por ejemplo, tiene algún problema de energía o de saturación o lo que fuera, hay una gente que lo va a empezar a mirar y va a decir, si esta radio base está sobresaturada, hace la redistribución de la carga de esa radio base y sin intervención humana la red se autocura, básicamente. Ahí tenés un ejemplo. Los agentes van a ayudar mucho cuando vos estás haciendo un proceso de compra en el carrito de la aplicación de Telecom. Te van a ayudar a decir, che, ya que compraste esto, ¿por qué no miras esto otro? No son cosas que hoy no sucedan, pero van a suceder con un flujo mucho más natural y va a ser menos, no es traumático la palabra, pero va a raspar menos la experiencia. Va a ser una experiencia más natural, vamos a decirlo así. Y que si uno piensa un año hacia atrás que le iba a preguntar algo psicológico a ChatGPT, dice, nada, tú estás loco, ¿cómo voy a hacerle una consulta como si fuera mi psicólogo? Y hay gente que hace terapia, no sé si es recomendable o no, con ChatGPT, quizás es un poco mucho. Pero, digo, lo llevo a algo más in-house o más de la casa, que es entrar a Flow y que te recomiende la película, porque vos viste películas parecidas, eso ya lo tenemos súper incorporado. Absolutamente, pero por eso te digo que los buscadores existen a su montón y las recomendaciones existen a su montón. Lo que está transformando es el grado de asertividad de esas recomendaciones y qué tan identificado vos te sentís con lo que te está pasando. Por eso son agentes, porque le da un título más humano, ¿sí? Eso es lo que hace esta disrupción. Acerca cuestiones que eran muy lejanas a las personas. ¿Y por dónde crees que va a seguir todo esto? ¿Por dónde va el futuro cercano? No, el futuro cercano es que vas a tener un asistente, nosotros lo llamamos un mayordomo personal, que va a ayudarte realmente a simplificar tu vida en todos los aspectos, ya sea en lo laboral, ya sea en reservar las entradas del cine, ya sea en elegir el mejor camino para ir a casa. Digo, todas cosas que nada de esto hoy suena a ciencia ficción. Todos usamos cientos de aplicaciones que cada una por su lado nos resuelven esto. El Agentic te lo va a envolver en una sola experiencia que vos vas a sentir mucho más personalizada. Y ahí, en esa personalización para vos, única, es donde la inteligencia artificial suma un montón de valor. ¿Y cuáles son los desafíos para que eso termine ocurriendo? Hay mucho que tiene que ver con la privacidad de los datos, hay un tema que también cada uno pone en el balance, hay mucho que tiene que ver con el refinamiento y con la idiosincrasia de cada país, que requiere todavía algún trabajo, y hay mucho, no está claro el modelo de negocios atrás de esto también, ¿no? Porque hay mucho que tiene que ver con consumo, es caro, tiene muchísimo consumo de energía, nosotros tenemos un foco muy fuerte en ser responsables con el consumo de energía, entonces ahí hay cuestiones que todavía se están revisando y que cambian muy rápido, ¿no? Lo que hoy es una realidad, mañana puede cambiar. El modelo que hoy es el mejor modelo, mañana puede no serlo. Es todo muy incipiente. La velocidad del cambio que está teniendo el Gen AI, al menos yo en mi experiencia no la he visto con nada. Digo, ni aún desde el nacimiento de Internet, cómo fue evolucionando, esto ocurre en términos de meses, no ocurre ni en años ni en décadas, en meses ocurre. Así que es realmente muy importante. Arrancamos este bloque, vamos a hablar de redes autónomas, cómo fue evolucionando, cómo ahora de repente tenemos todo acá y cómo también esto interviene no solamente en una infraestructura de las telecomunicaciones, sino también en el hogar, en la casa de cada uno. Y para eso tenemos 3 especialistas. Nico, ¿qué es una red autónoma? Bueno, Jason, para simplificarla, una red autónoma es algo que se autogestiona solo, ¿no? Lo dice el mismo nombre, se le da autonomía y la idea es que empezar a pasar lo que hace hoy el humano hacia los sistemas.
Sintetizándola, eso es una red autónoma aplicada obviamente a un entorno de telecomunicaciones. Porque uno tiene internet en su casa o en el celular y piensa que eso es magia, que funciona. Pero hay un montón de gente trabajando en Hay un montón de gente, somos un montón de gente y trabajamos para siempre dar una mejor experiencia de telecom a los clientes. ¿Y cuál es el cambio, digamos, o con la autonomía? Quiere decir que empieza a utilizarse más tecnología, más inteligencia artificial, en lugar de caer tanto en las personas. Mi respuesta es que sí, la idea es empezar a delegar tareas cognitivas del humano a los sistemas y en pos de ir hacia una mejora de la experiencia del cliente, ¿no? Siempre entregar nuevos servicios mejores y con más satisfacción para el cliente. ¿Y cuáles son las ventajas de tener esta red autónoma? Es que se anticipa, digamos, al ser humano, de alguna manera casi, o sea, puede tener errores humanos también. La autonomía ela, minimiza errores, ¿no? La verdad que existen. Existen errores que pueden ocurrir por diversos, por lo menos tres grandes problemas. Un problema de los datos. Si le faltan los datos o si los datos son sesgados, por ejemplo, treinados con datos sesgados. Las limitaciones de los algoritmos, muchas veces los algoritmos tienen que ser reemplazados, muchas veces los algoritmos tienen que ser, como se dice, calibrados, ¿verdad? Y también por eventos, escenarios imprevistos. Muchas veces tienen un escenario único en que el software, este IA, considera que puede ser una cosa diferente, distinta, ¿no? Y puede cometer un error. No un error como un humano, que es un error permitido, pero un error por cuenta de todos estos tres tipos de puntos que toco. ¿Y en qué instancia estamos ahora de la automatización? Digo, ¿ya hay redes 100% automatizadas o todavía es una fase medio inicial? Bueno, en realidad hay una tendencia a nivel mundial que justamente hay una escala de puntuación, digamos de 1 a 5. El aspiracional de la industria de telecomunicaciones es llegar al nivel 5, donde estamos hablando justamente, como decía Claudio, una red 100% autogestionada que detecta sus propios errores, se corrige si hay un problema muy técnico que requiere la intervención de un humano, por ejemplo, abre un ticket automáticamente para que alguien lo solucione. Ahora bien, la industria hoy, la media de la industria en el mundo está en el orden del 3.5 de esa escala de 5. Hay varios, digamos, casos de uso que se definen específicamente como optimización de antenas, optimización justamente de la red hogareña de Wi-Fi y particularmente Telecom Argentina, que lidera acá en la región, tanto en puntuación como en participación de estos proyectos de estandarización de los niveles, está en un nivel de 2.5 para 3 casos de uso, incluyendo el de gestión de todo lo que es el núcleo de la red móvil, es decir, lo que hace que tu celular se conecte a internet en el backhaul, digamos, lo que es la optimización de las antenas, para lo que es cobertura de las antenas, para que cuando, por ejemplo, hay pocos usuarios en una antena, que parte la carga de una manera más uniforme, y el tercer caso es justamente el de la red Wi-Fi hogareña, donde particularmente trabajan, por ejemplo, con empresas como Google para justamente hacer la detección proactiva de las fallas de cobertura. O sea que, de alguna manera, esto que estamos hablando también se ve reflejado en los hogares, no es solamente en la infraestructura que hay. ¿Y cómo se ve reflejado? La idea de las redes autónomas es, a partir de mejorar la infraestructura, de mejorar los sistemas y mejorar toda la tecnología, es brindar un mejor servicio a los clientes. Hoy un poco eso es, obviamente en los hogares es complejo porque no solo el espectro Wi-Fi del cliente en sí es el que a veces experimenta problemas, sino también lo de los vecinos, ¿no? Que eso no se puede controlar. Y muchas veces lo que viene a brindar las redes autónomas es eso, es percibir que algo anda mal y actuar en consecuencia para corregirlo. Ese es el gran cambio que se está dando. ¿Y cuánto se aceleró en el último tiempo? ¿Hubo un subidón con este boom de la inteligencia artificial o es algo que ya viene creciendo sostenidamente? Sigue creciendo, ya tiene un par de años, pero la inteligencia artificial generativa está acelerando un poco más. Todas estas herramientas y modelos quieren ser mucho más accesibles de adaptar y están con sorpresa siendo incorporadas en las redes. ¿Cuándo vamos a tener una red que nos avise que hay un problema antes de que esté el problema ya? Bueno, hoy ya hay casos de uso que estamos implementando en Telecom, donde automáticamente la red es consciente de que hay un problema y actúa en consecuencia. Entonces, para el usuario en general, quizás en muchos de los casos de uso que te estoy comentando, no percibe el problema,
porque la red actúa en forma proactiva, eliminando el problema y que sea totalmente invisible, entre comillas, para el usuario que hay un problema. Entonces, la red sigue funcionando perfecto, el usuario percibe que el servicio está ok, pero bueno, atrás lo que decías vos hoy, ¿no? Hay un montón de laburo que se pone, y esto de que decía Claudio recién, de la inteligencia artificial que permite entender que hay miles de alarmas que ocurren en todo momento por segundo, procesa todo eso y nos entrega en forma mucho más rápida y on demand esto de poder hacer los cambios a tiempo. Pongo un ejemplo, vos decime si es así o no. Tengo servicio, antes se me cortaba o había un inconveniente, se veía medio mal, tengo que llamar, me mandan un técnico, no viene, no coincide el horario. Ahora directamente la red, antes de que suceda ese problema, dice, ojo, acá puede haber un problema, sí. Ahí un disclaimer, sí, en ciertos casos no ocurren todo, pero sí tenemos los sistemas hoy cuando tenés una falla, incluso esto se da en muchos service provider que están yendo a esto de las redes autónomas, te avisan con un WhatsApp o algo, che, tenés un inconveniente durante X cantidad de tiempo. Pero bueno, el cliente ya percibe que le avisaron, pero después en esto que te estoy comentando, que son casos de usos puntuales, sí la red actúa en forma automática y le delega, digamos, y le entrega una mejor satisfacción al cliente. Para terminar, y una cada uno, ¿cómo se imaginan esto en un futuro cercano? Digo, ¿hacia dónde va? La idea siempre es evolucionar, ahí un poco volviendo con esto de los niveles, no es que apretás un botón y la red es autónoma, no es Skynet, no es nada del otro mundo, hay mucho laburo atrás y la idea es ir evolucionando nivel a nivel con todas estas nuevas tecnologías y herramientas que van surgiendo. Imagínate que hoy estamos lidados con personas, la verdad, pocas teléfonos celulares, ¿no? Imagínate que en muy poco tiempo tenemos mucho más dispositivos ahí, como cobots, como drones, tantas otras cosas que ni sabemos hoy, ¿no? Entonces tenemos que tener autonomía de las redes para que podamos avistar y reiniciar toda esta complejidad que existe en este ecosistema de discos duros. O sea, cuando uno miraba las viejas conmutadoras, las centrales telefónicas con las chicas que movían cables, que pacheaban el cable, bueno, eso en algún aspecto fue reemplazado por las centrales automáticas. Hoy digamos, las complejidades, las capas de complejidad que hay en la red son muchísimas más. Entonces, como las redes autónomas se han acelerado, primero por una necesidad de asegurar la calidad de servicio en el punta a punta, es decir, dispositivo, medio de transporte y todo lo que tiene que ver con los servicios en sí mismos. Y por el otro lado, para también simplificar la operación, porque también es cierto que las empresas cada vez, digamos, crece más la complejidad y tienen equipos de personas que están limitados en cantidad, ¿no? O sea, no se puede seguir operando manualmente. Creo que vamos a hablar del hogar conectado, ¿no? Del Wi-Fi al auto eléctrico, todo va a estar conectado, para eso tenemos dos especialistas. Es una pregunta. En un principio, cuando decían que el aire acondicionado, que todo va a ir teniendo internet, uno decía, ¿para qué? Y hoy es como una norma, ya sucede, o sea, incluso no nos podemos escapar de eso. ¿Es así? ¿Coinciden con esto o no? ¿Qué tal? Cada vez más tienen los servicios en su mano, en el celular, quieren que esté todo conectado, inclusive el hogar, todos sus electrodomésticos, gadgets, etc. Así que sí, cada vez la conectividad es fundamental. ¿Y es para una mejor experiencia o es un poco porque, bueno, nos van llevando hacia ahí, digo? ¿Qué tan necesario es tener todo conectado? Yo creo que es el cambio en el estilo de vida, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, puedes encontrar calentadores de agua ya conectados y puedes tú elegir a qué temperatura quieres que salga el agua. Entonces es un poco el cambio de vida que estamos teniendo con todos los avances en la tecnología. Y bueno, la parte de conectividad nos da esa benevolencia de poder ofrecerlo a los clientes. ¿Y cuál fue el gadget, la cosa más extraña que vieron conectada a internet? Algunos furiosos, un poco no tan útiles, y otros un poco más interesantes, no sé, los robots que veo en el hogar. Yo sí, no doy por sentado los relojes inteligentes o todo lo que hace mediciones sobre el cuerpo. A veces los damos como por hecho lo que tienen que hacer y que nos den tanta información de nuestra salud. Yo no me dejo de sorprender, la verdad. Cada vez más información y poder cuidarnos de esa manera, la verdad que no, me sorprende todo el tiempo. Si tú me preguntabas hace algunos años ver una nevera, un refrigerador conectado o una lavadora era algo que no te imaginabas y ahora es muy común encontrarlos, ¿no? Distintos fabricantes están incorporando conectividad en los electrodomésticos
y es algo, bueno, que con lo que tenemos que vivir y nosotros también desde este lado adaptarnos a esa tendencia. ¿Cuáles son los desafíos para un proveedor de esa conectividad, digamos? Con los últimos estándares de conectividad, en lo que refiere a Wi-Fi, acompañando la evolución de los dispositivos de los usuarios y tratando de mejorar cada vez más la calidad de las instalaciones para que el hogar quede realmente cubierto, porque hoy no solo el living o la cocina, sino todos los ambientes del hogar necesitan una buena conectividad, porque los dispositivos están por todo el hogar. Así que la instalación creo que es fundamental y ahí para los últimos estándares. Y ahí uno como usuario tiene que volverse un poco técnico, decir, bueno, ¿cómo hago para que el Wi-Fi me llegue también al lavadero? Claro. O no, o a eso ya queda por parte de la nueva tecnología del proveedor. El gran reto es hacer más fácil eso para el usuario, ¿cierto? O sea, a veces yo pongo de ejemplo a mis papás y cómo lo haría con mis papás que es de otra generación y que ellos puedan tener lo mismo de instalar, por ejemplo, un extensor para dar mayor cobertura y que ese proceso sea lo más amigable posible. Eso es el reto que tenemos día a día en las soluciones de tecnología que le proporcionamos al cliente. Y en cuanto a la casa en sí, ¿se imaginan una casa inteligente que te ayude a cuidarla, a mantenerla? ¿Eso es posible? Yo creo en la casa a manos libres, ¿no? En la que uno interactúa con la voz, le pide cosas, como decía Jorge, la temperatura. Esa casa a manos libres con que el usuario interactúe de la manera más sencilla posible. ¿Y qué se imaginan en un futuro cercano? ¿Hacia dónde va todo este universo? Creo que algo que posiblemente vimos en las películas de ciencia ficción es poder utilizar el Wi-Fi de tu casa para detectar personas o para detectar caídas. Imagínate para alguien de la tercera edad que se caiga y que el Wi-Fi pueda detectar que se cayó y haga una llamada de emergencia a un contacto, ¿cierto? O sea, ese tipo de cosas son las que ahora tenemos que ver qué más podemos hacer utilizando Wi-Fi. Me imagino mejorando cada vez más la conectividad, aparte de lo que dice Jorge de las innovaciones, tratando de mejorar cada vez más la conectividad, llegando hasta el último rincón con una conectividad estable para, en definitiva, mejorar la experiencia. Te tomo eso que dijiste recién, conectividad estable. ¿Cuál es el desafío? ¿Qué es lo más importante para lograr una conectividad estable en todo el hogar? Esto por conversar. Bueno, una buena instalación, como decía hace un rato, y mantenerse con los últimos estándares de Wi-Fi. Estamos viendo hoy Wi-Fi 7, Wi-Fi 8, hoy en el evento, y los estándares realmente traen mejoras sustanciales, así que hay que evolucionar. Estando en Latinoamérica y siendo latinoamericano, ¿no? Digo, Argentina y lo extiendo, ¿el desafío es mayor o estamos más o menos a la par de lo que sucede en el mundo? Yo creo que es algo generalizado. Sí, compartimos la misma realidad en todos los países de Latinoamérica. Las construcciones obviamente juegan un papel importante, como tú lo dijiste, en unos países es de una manera, pero al final el reto es, otra vez, ofrecer la mejor conectividad dentro de la casa como punto neurálgico de la conexión de los usuarios y dispositivos ahora. Nuevo bloque aquí en el SIT 25. Vamos a hablar de un término que escuchamos mucho, que es la nube. Pero la nube que no es solamente para guardar fotos, sino para que funcione todo. Y vamos a hablar de la multinube, el multicloud. Para eso tenemos dos especialistas. Bienvenidos. ¿Qué es el multiclouding y por qué me debería importar? Multicloud, o cuando hablamos de multicloud o multicloud híbrida, en realidad es una estrategia, no es una característica. La multicloud es la libertad de elección, ¿no? La posibilidad de tener opciones, mitigar riesgos, no tener todos los huevos en la misma canasta y también fomentar la innovación, ¿no? A partir del uso de los mejores servicios que cada uno de nuestros proveedores de servicio de nube ofrecen, ¿no? En Telecom tenemos una estrategia multicloud híbrida donde nuestros data centers propios de alguna manera complementan la visión, ya sea para correr las cargas de manera primaria y complementándolas en la nube, o viceversa, teniendo nuestras cargas principales en la nube pública y el resguardo en nuestros data center propios. Carlos, ¿cómo fue cambiando con el tiempo esto? Digo, ¿cómo era antes y cómo empieza ahora? ¿Y cuáles son las ventajas? Cuando nosotros nos vamos a modelos por ahí más tradicionales, lo que ocurría era que un cliente se armaba su propio lugar donde alojaba sus equipos, montaba sus aplicaciones. Físico. Exactamente. Eso hoy sigue, pero lo que sucedió fue que con el tiempo fueron apareciendo proveedores de servicios que hicieron que las cosas sean más fáciles, que sean más flexibles y que surgieran beneficios como por ejemplo aprovechar otro tipo de economía relacionada más, no tanto por ahí a inversiones, sino a
un modelo más de OPEX, ¿no? Es decir, de pagar por lo que se usa. Entonces aparecieron proveedores de nubes públicas, donde lo que permiten es de alguna manera no tener que comprar esa infraestructura, sino consumir la demanda. Esto generó diferentes modelos con muchos beneficios, como por ejemplo lo que es la flexibilidad, la posibilidad de pagar por uso, no depender de un solo proveedor, como mencionaba recién Luca, manejar un modelo de responsabilidad compartida en lo que se refiere a seguridad, poder probar rápido, equivocarse rápido y no gastar por demás o estar atado a un solo proveedor, ¿no? Es decir, esos son algunos de los beneficios y un poquito de lo que fue pasando, ir de un modelo por ahí más físico, más atado, por decirlo de alguna manera, a un modelo más libre de múltiple elección. También tener el soporte de esas grandes empresas que se dedican, ¿no?, a eso también, imagino, o no es tan así, o no es una de las ventajas. No, y claramente es una de las ventajas. Estos grandes cloud service providers invierten miles de millones de dólares y la verdad hay una estructura de soporte muy grande, digamos, lo cual como Telecom somos usuarios y lo valoramos, pero también ahí hay un espacio, ¿no?, donde empresas como Telecom, que somos proveedores de servicio, también ofrecemos servicios administrados para que esas empresas que, digamos, no quieren administrar su infraestructura en la nube, y ahí tenemos la oportunidad nosotros de aportar valor para nuestros clientes. ¿Cómo influye esto en los usuarios finales, en las casas? Digo, porque a vos te llega Flow, ves una serie, ves una peli, estás conectado, tenés personas en el celular. Detrás de todo eso no es solamente algo mágico, sino que hay un montón de laburo, y entre todo ese laburo también está esto que estamos hablando. Digo, ¿cómo es la operatividad? ¿Cómo funciona eso y cómo impacta en los hogares, ¿no?, en el consumidor final? Lo que sucede tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, es dependiendo lo que sea más conveniente y de este nuevo modelo donde tenemos múltiples opciones, las diferentes aplicaciones que soportan todos estos servicios se alojan en estas diferentes opciones, ¿no? Ya sea en equipos que están en nuestros data centers, en equipos que están en un proveedor de nube, nubes privadas que armamos también nosotros, en muchos casos también para disponibilizar servicios de clientes que llegan a los hogares de los usuarios, ¿no? Es decir, ¿en qué impacta? En que las empresas que proveen estos servicios pueden manejar un mejor time to market ante demandas cambiantes, cada vez ante ciclos de disrupción más continuos que se generan en relación con las tecnologías, ¿no? Y con los servicios tecnológicos que utilizan los consumidores. Todos nuestros grandes productos digitales los tenemos en las nubes públicas, obviamente complementándonos con las fortalezas de nuestros data centers propios. ¿Hacia dónde va? Bueno, hoy estamos adoptando y estamos en un momento donde la tecnología está muy caliente y evolucionando mucho con lo que es la adopción de la inteligencia artificial, en particular la inteligencia artificial generativa. Yo creo que se vienen momentos súper apasionantes en todo este mundo en el que nos encontramos, donde vamos a ver que la aceleración de la innovación es cada vez más rápida y vamos a ver cómo todas estas nuevas tecnologías se incorporan como parte de nuestros productos. Así que los clientes, bueno, van a empezar a ver muchas novedades relacionadas a esto. Leía también que en un futuro cercano, digo, antes uno para que te corra algo, un programa muy pesado o un juego o lo que sea, vos necesitabas tener el hardware, es decir, la última computadora para que soporte. Hoy con la capacidad de la nube, el procesamiento se va a hacer en la nube y vos no vas a necesitar algo demasiado sofisticado para correr grandes programas. ¿Es así o no es tan así? Sí, en realidad lo que sucede es que los proveedores de nube de alguna manera tienen las últimas tecnologías, los últimos equipos, los últimos avances en tecnología. Esto lo que permite es que ante la demanda de nuevos servicios que requieren cada vez más potencia, más velocidad, etcétera, como hoy estamos hablando de inteligencia artificial que requiere altas capacidades de cómputo, procesamiento, etcétera, las empresas pueden empezar a probar ese tipo de servicios de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, mucho más de alguna manera innovadores y que consumen más energía y que lo van a poder utilizar desde las nubes públicas. También existe la opción de que adquieran el hardware para poder de alguna manera manejarlo en sus propios data centers, pero bueno, es decir, dependiendo de lo que más convenga, dependiendo si necesitan un servicio privado, si tienen algún tema de legislación, soberanía, elegirán o llevarlo a la nube o manejarlo de forma más privada, ¿no? Pero sí, las opciones hoy en día y lo que marca esto de la multicloud híbrida, por decirlo de alguna manera, es lo que permite esto, ¿no? Las múltiples opciones y elegir la que más convenga dependiendo de la necesidad del negocio. Simplemente para complementar, pero en general todo depende del caso de uso, ¿no? Y lo que mencionaba Carlos, de ahí me hizo recordar, pero en general, digamos, las cargas de trabajo, las aplicaciones, el uso que le damos, cuando es
predecible. Finalmente uno lo piensa en colocar en su propio data center porque tiene una capacidad determinada. Para todas aquellas cargas de trabajo o aplicaciones, digamos, que generan una demanda inesperada, las nubes públicas es un excelente complemento porque al tener capacidades virtualmente ilimitadas, pueden absorber ese pico de demanda, pagar solamente por el uso y luego volver a su estado, a su condición normal y, bueno, pagar lo mínimo indispensable. Así que, digamos, son muchas herramientas que hoy disponemos para hacer un mejor aprovechamiento de la tecnología en favor de los clientes. Vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad. Todo es inteligencia artificial ahora, sí, pero nos queremos meter en la ciberseguridad, por eso tenemos dos especialistas. ¿Cómo empezó a cambiar o acelerarse la ciberseguridad con el uso de la inteligencia artificial? Creo que todo empezó un poco desde los ciberataques. Los atacantes fueron los primeros en usar inteligencia artificial en todo lo que se conoce como el MITRE ATT&CK Framework, que es el escenario en el cual se desenvuelve un ataque. Básicamente, le dio herramientas a los atacantes para desenvolverse en todo lo que se conoce el MITRE ATT&CK Framework, que es cómo se ejecuta un ataque, desde la exploración externa de las redes hasta después justamente haciendo la exploración y la explotación de los datos. Es decir, generando el phishing para entrar, generando el contenido y después justamente generando el malware a través de la generación de código para justamente estar dentro de la empresa y robarse los datos. Eso hizo que cualquier persona con un poco de conocimiento de ciberseguridad pueda lanzarse a hacer un ataque, creando sus herramientas, jugando, y justamente a medida que el atacante gana confianza, ataca empresas cada vez más grandes. Con lo cual, por eso hay un desmedido incremento en la cantidad de ataques desde el 2022. Ok, Alejandro, ¿cómo vamos a hacer para defendernos de esos ataques y cómo se utiliza la misma inteligencia artificial que utilizan los delincuentes a la defensiva? Primero, yo diría que la concientización de lo que representa un ciberataque y también en esas campañas de concientización entender cuál es el riesgo que un ciberataque tiene para la organización. Si va a impactar infraestructura, si va a impactar datos, si va a impactar relación, cadena de suministro, etcétera. Y normalmente ese análisis del riesgo lleva embebido la inteligencia artificial. ¿Qué controles debemos implementar? ¿Cuáles son los estándares o mejores prácticas que debemos alinearnos? Además de la legislación local e internacional. Diferenciaría quizás una protección hogareña, digamos, ¿no?, común de los mortales con una de las grandes empresas, ¿no? Dentro de la hogareña, ¿qué recaudos puedo tomar más allá de estar atento a que el link, digo, ahora con la inteligencia artificial tengo que estar mucho más atento? Sí, principalmente en los temas de privacidad de datos. Normalmente hay un sinnúmero de aplicaciones móviles que podemos descargar con inteligencia artificial que nos ayudan mucho a las tareas del día a día, pero también lleva sus riesgos porque estamos exponiendo nuestros propios datos sin conocer hacia dónde van o cómo van a ser tratados. Entonces, esa dualidad de poder utilizar en nuestro beneficio la tecnología de IA, pero también tener la responsabilidad y la conciencia de cómo estamos utilizando nuestros propios datos e informaciones. Todo lo que hagas en el teléfono o que te llaman o recibas un mail, tienes que estar consciente de que siempre puede haber un ataque atrás. Con la IA, la generación de phishings, que puede parecer un mail legítimo de una empresa, ocurre muchísimo y es hoy en día en Argentina lo que más estamos viendo, suplantación de identidad a través de phishing, algo un poco más avanzado, que sea un poco más en Norteamérica y en México, son los voice deepfake, que es capturarte audios de tu madre o alguien conocido e impersonar ese audio y simular que te están llamando para pedirte plata. Eso en Argentina está empezando a pasar. ¿Sí? Con ¿Ya lo cual, caso? Mirá. ya hay 5 o 6 casos de los últimos 5 meses que están en análisis en algunas entidades financieras. Lo que ocurre es que hay muy pocas regulaciones que piden a las empresas que declaren los ciberincidentes, por lo cual ocurren más casos de los que se conocen. Entonces, el consejo para la gente es sean conscientes que somos todos potenciales víctimas. ¿Y por dónde va la cuestión? Digo, ¿qué se imaginan en un futuro cercano con respecto a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial, a la eficiencia, ¿no?, al poder de acción? ¿Por dónde cree que son los desafíos del futuro cercano? La verdad que yo veo un tema, como los atacantes, hay una especie de proporción de fuerza. Los atacantes en todo este framework de ataque del MITRE ATT&CK tienen herramientas en todos los pasitos. Vos en la defensa
depende de la capacidad de inversión que tengas como empresa o como persona, lo que vas a tener disponible para defenderte. Una empresa de repente chica va a tener menos inversión en ciberdefensa. Una empresa grande tiene mucha más inversión. Pero el atacante que viene del otro lado le va con todas las herramientas, seas Juan de la esquina, de la verdulería, una pyme muy chiquita con un e-commerce o de repente Telecom. A todos les tiran por igual con la misma batería de rentas. Eso genera esa desproporción de fuerza, por lo cual hay medidas mínimas de protección que podemos tomar y la que aplica a todos los sabores, a las personas, a las empresas chicas y las grandes, es la conciencia de no hacer clic en el correo, de desconfiar de cuando te llaman por teléfono. La concientización es hoy en día la mejor herramienta que tenemos. Y otro punto interesante también es la colaboración que tenemos entre las áreas de las organizaciones, ¿no? Porque no solamente la responsabilidad pertenece al área de ciberseguridad, sino a toda la organización. Finanzas, recursos humanos, operaciones, o sea, todos estamos embebidos, todos somos foco de ataque y bajo políticas, procesos, procedimientos y sobre todo compartiendo la información entre las áreas podemos ir mejorando estas dinámicas. Incrementan el peso de las regulaciones. En Chile hay una regulación muy fuerte que es la ley macro de delitos de ciberdelitos que obliga a las empresas críticas a notificar. Eso hace que las empresas de Chile estén invirtiendo muchísimo en ciber. En Argentina va a pasar. Hay plataformas de gestión como Archer, de la cual es Alejandro, las cuales orquestan todos los esfuerzos de ciberseguridad, lo cual antes requería un esfuerzo dantesco en la organización y en determinar qué arquitecturas y plataformas ibas a invertir. Hoy, con plataformas como la de Archer, que tienen ya, podés identificar mejor dónde más eficiente invertir el dinero. En, por ejemplo, VPNs, doble factor de autentificación, concientización, todo eso lo haces porque identificás que hay un riesgo. La guía te ayuda, a través de estas plataformas como Archer, a decir dónde realmente vale la pena invertir, dónde voy a tener mejor ROSI, que es el retorno de la inversión de ciberseguridad. Por último, por sí o por no, estamos cerca de esa serie o película post-apocalíptica que hackean el país y se derrumba todo. Tendría que ser un evento en cadena muy, muy grande, muy coordinado. Podría llegar a pasar, todo puede pasar en la ciberseguridad, lo veo improbable. Sí, es muy probable. Siempre hay una brecha que atender, siempre va a haber riesgo. El tema es cómo manejamos el riesgo más que como una amenaza, como una oportunidad. La inteligencia artificial ya la adoptamos por completo. Algunos mucho, algunos la usan incluso para hacer terapia, no conciben la vida sin ella y otros de a poquito se van metiendo, pero vino a revolucionar todo, incluso la experiencia de compra. Y ahora vamos a hablar con dos especialistas para entender un poco cómo. Bienvenido, bienvenida. Chicos, ¿cómo se está usando la inteligencia artificial para justamente anticipar o para este modelo de tienda online? Bueno, creo que ahí lo más importante es que cambió la forma de buscar de los usuarios. Entonces tenemos que tener un sitio con contenido de valor que ayude a los usuarios a predecir qué es lo que quieren. Y poder posicionar las búsquedas con AI es clave para nosotros y clave para lo que tiene que ver con el tráfico orgánico, para poder llegar a los usuarios y aparecer en esos resultados destacados. Por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. Yo me quiero comprar un celular. Entonces busco celular tanto en mi buscador o ahora ya lo busco directamente en mi agente de inteligencia artificial. Es buscarlo en el buscador y que aparezca en la CI Overview en Google, que es el destacado que aparece incluso por encima de los resultados pagos. Y también lo puedes hacer en tu agente de inteligencia artificial. Y además ahora las búsquedas son mucho más específicas. Ya es como que quiero que me digan qué celular tengo que comprar. Claro, comparame este celular con este otro y ahí es donde eso se puede transformar. O sea, ahí tienes una oportunidad para venderle ese celular. Tal cual. Ahí justo tocaste una palabra clave que son las intenciones. La intención es el motivo real que hay en lo que escribimos o lo que decimos. Entonces, ese journey que dice Vero, desde que nace desde un ChatGPT o desde un buscador de Google, esa intención, esa palabra clave, es que estamos trabajando para que llegue ese cliente anticipándonos a lo que quiere. ¿Bien? Por ejemplo, en la tienda. Exacto, poder machear la intención de búsqueda con los resultados que nosotros tenemos dentro de nuestra tienda. ¿Y cómo se hace eso? Primero tenemos que entender cómo es esa intención de búsqueda, si es informacional o si es comercial. Nosotros queremos que sea más orientada a la compra, así cuando llega a nuestro sitio puede comprar. Y luego de eso, recomendarle los productos que está interesado y también cuáles son los productos que más se venden. Otra palabra clave es el contexto.
¿no? ¿Dónde está el cliente? ¿Qué hace el cliente? ¿Qué información tenemos del cliente? Cliente, usuario o posible cliente. Son 3 formas de ver a alguien, a un anónimo, para poder empezar a ofrecer lo que él necesita. ¿Cómo era antes, digamos, este proceso y cómo es ahora y por dónde creen que va a seguir, digamos? Yo creo que antes era nosotros desarrollábamos, diseñamos en base a lo que nosotros creíamos. Claro, era una tienda, Sí. como una tienda física. Entonces vos entraste, Exactamente. acá está el display de Haz todo. de cuenta como el supermercado. Claro. Bien. Después el supermercado fue evolucionando. Te puso las ofertas apenas entras y vos decís, che, ¿para qué voy a ir hasta la última góndola si ya tengo las ofertas que vos me empezás a ofrecer? Acá pasa exactamente lo mismo en lo digital con un volumen mucho más grande y con datos que se explotan mucho más rápido. Entonces, desde una tienda tradicional fuimos evolucionando a una tienda te conozco, a te vendo y te resuelvo más rápido. Eficiencia, mejorar tiempos y, lo más importante, que el cliente vuelva. Entonces, toda esa información es lo que se traduce como la recomendación, la experiencia, otra palabra clave que es el MarTech, o MarTech, el que le decimos, es una combinación entre lo tecnológico y lo de marketing. Entonces todo eso confluye a empezar a mejorar la experiencia de usuario. Algo que me llama mucho la atención y que también es otro término del que escuchamos mucho es el algoritmo, que es justamente cuando uno está en una tienda viendo algo, ya se empieza a registrar la cantidad de tiempo que vos estás viendo un artículo, o si mucha gente ve ese artículo también, quiere decir que, hay interés ahí, entonces se empieza a mostrar más arriba, se empieza a notarse casi que en tiempo real y hacer recomendaciones en base a eso. Exacto, con los productos pasa lo mismo, o sea, si sabemos que es un producto que salió hace poco, es un lanzamiento reciente o que es un producto que tiene una buena oferta, vamos a intentar mostrar más. Todos los cañones apuntamos a eso. Claro, pero tiene que ver con las propias búsquedas de las personas. Si vos ves que muchas personas están viendo este producto, entonces, che, mostrémoslo más arriba. Vamos a querer mostrarlo más, total. Y dentro de la tienda y tenemos un módulo de recomendación donde te vamos a brindar no solamente productos más vendidos, sino también accesorios más vendidos, lo que más busca la gente. Y dentro también de la tienda tenemos un buscador que es semántico, usa Machine Learning para poder traducir. Alguien que se equivoca pone router sin la U o sin la O, esa palabra la toma el modelo, el algoritmo, entiende lo que quisiste poner y te lo devuelve como una posible opción. ¿Estamos cerca de que me anticipe lo que yo quiero comprar? Porque quedamos súper cerca. Y ahí vamos a apuntar a las búsquedas relacionadas, o sea, sabemos que los usuarios que buscaron lo que vos estás buscando, también les interesó esto otro. Y eso nos interesa también mandarlo al frente para poder predecir lo que el usuario quiere comprar. O sea que se vuelve, lo llevo al ámbito de la información, que es el que yo más conozco, pero digo, uno empieza a tener una burbuja de información donde uno confirma un poco lo que le gusta a esa información y el algoritmo te empieza a mostrar más de eso. Con las compras empieza a suceder lo mismo, una vez que ya te conoce el algoritmo te va a mostrar solamente las cosas que vos querés. Tal cual, tal cual. Y esa mirada hay que ampliarla a mirada de ecosistema, de canales digitales, porque la intención que vos tenés en la tienda, la misma intención, o podés recomendar lo que estás navegando a través de la app de Mi Personal Flow, o también a través del IVR o del WhatsApp. O sea, todo ese globo de información nosotros la procesamos y después vamos personalizando de acuerdo al cliente o usuario. Y yo como cliente, o sea, ¿cuál es el beneficio que creen que tiene el cliente del otro lado? La idea es que te puedas ahorrar un paso tanto en la próxima compra o si tenés alguna contactación después de hacer la compra, que podamos estar más cerca tuyo y que no tengas que explicarnos, ya hice una compra, compré este producto, sino que ya sepamos, sí, sos vos, compraste este producto, cómo te ayudamos a partir de esa experiencia. Es como cuando vas al psicólogo que ya tiene toda tu información y no el psicólogo nuevo. La historia clínica, ¿me entendés? Ahí está, me gustó ese entonces. Bueno, y por último, cortito, ¿por dónde creen que va a seguir todo esto? Digo, ¿hacia dónde vamos? ¿En el futuro cercano qué se imaginan? Yo creo que esto es un cambio de paradigma que recién empieza, que abarca todo el journey del usuario, empieza en el cambio de las búsquedas y nosotros tenemos que estar preparados para cada vez poder darle una experiencia más enriquecedora a los usuarios. Yo creo también, o sea, no es solamente usar IA por usarla porque está de moda, sino es entender, flexibilizar los procesos y mejorar la experiencia de usuario. Anticiparse está bueno y toda esta información que si la sabes trabajar va a ayudar un montón.
Inteligencia artificial y los recursos humanos y el capital humano. Ya vimos la inteligencia artificial aplicada a la gestión de datos, a la eficiencia energética, pero ¿qué pasa con nosotros, los empleados? Bueno, tenemos dos especialistas. Empiezo por vos, Guillermo. ¿Cómo se está aplicando actualmente? O sea, ¿cómo ya se está aplicando la inteligencia artificial en recursos humanos, en el capital humano, en el empleado digital? Bueno. Mira, nuestro viaje está tratando de facilitar las experiencias, tratando de sacar aquello que no copa, aquello que es repetitivo, que es tedioso, que no es fácil de encontrar, para que eso sea resuelto por inteligencia artificial o por digitalización y que el empleado pueda darle foco a lo que él aporta, a su toque, a su magia. Estamos tratando de disponibilizar diferentes agentes y diferentes ayudas que traten de hacer más fácil aquello a donde no queremos que los colaboradores se enfoquen y que hagan el recorrido que le permita aportar más creatividad, más enfoque, tratar de resolver la interacción con lo que no nos gusta y también ayudar a los equipos de capital humano para que le aporten lo que sí vale, que es la interacción humana. Estamos tratando de segregar esas tareas para que lo humano se aplique a donde más valor aporta, que es en el intercambio. Digo, ¿y cómo está modificando esto a las profesiones, digamos, a las distintas profesiones? En las profesiones, un poco la inteligencia artificial viene a allanar eso, ¿no? Entonces, no sé si hay una vista distinta para las profesiones, aunque hay una aplicabilidad distinta para cada profesión, a la hora de utilizarlo somos de alguna manera todos iguales, ¿no? Todos nos vamos a beneficiar de, ya sea que yo tenga un rol de finanzas, un rol de técnico o de marketing o de legales, todos vamos a tener provecho para sacar de este tipo de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué tan ya avanzado está en el sentido de puedo confiar 100% o todavía hay que tener ciertos recados? Che, no mandes todos los escritos antes de revisarlo vos porque todavía estamos en una fase anterior. Ahí tomo un tema, a ver, desde Microsoft vemos como un camino, ¿no? Que si querés tiene como 3 estaciones. La primera estación en la cual la inteligencia artificial es una herramienta que estamos conociendo, estamos eliminando, que nos ayuda a eliminar fricción, pero que estamos empezando a conocer. Y ahí estamos, algunas empresas están en ese estadio, otras ya están en el segundo estadio, en el cual estamos utilizando inteligencia artificial de una manera mucho más cotidiana, diaria y en distintas herramientas, pero con el desarrollo de algunos agentes que ya colaboran conmigo. Y ahí está el aliado digital, es un colaborador el agente, no es mi competencia, no es un enemigo, no es alguien malo, no tiene una connotación negativa. Y el tercer estadio es el cual ya ese tipo de agentes hace el trabajo por mí, tiene cierta autonomía. Yo estoy para controlar lo que sucede, pero son aliados digitales. Nosotros usamos mucho el concepto de te podemos dar un copiloto, te podemos dar un asistente, pero seguís en control, seguís siendo el piloto. Seguís siendo el que aporta eso distinto y el que termina de validar. Lo que tratamos es de liberarte el tiempo para que puedas hacerlo bien y no tengas que dedicarte mucho más a recolectar datos o hacer investigaciones. Hoy el uso de los agentes de investigación profunda te ahorra muchísimo tiempo, a donde básicamente pasás a analizar los datos que ya te encontró. Y la intervención humana siempre le da ese cuantío de che, esto de seguro fue revisado. Todavía tenemos que seguir explorando. Y hay a veces un pensamiento medio apocalíptico de, bueno, che, se nos terminan todas las profesiones, nos vamos a quedar todos sin trabajo. Hay algunas listas incluso de cuáles son las profesiones con más riesgo de ser reemplazados por la inteligencia artificial. ¿Es así? No, no. A ver, definitivamente es un no rotundo, grandote y en negrita. No viene a reemplazarnos, y un poco apoyándome en lo que decía antes, viene a ayudar o viene a desbloquear mi creatividad. Hay cosas que yo previamente quizás podía hacer de un 1 a un 10 en un 7, ¿sí? Esos 3 puntos que me faltan, la inteligencia artificial tiene la capacidad o tiene el potencial de desbloquearlo, de hacerlo aparecer por mí. Con lo cual, las profesiones van a cambiar, es posible que cambien, pero van a cambiar para mejor. O sea, tengo la posibilidad de hacer cosas que antes o no veía, o si analizaba en 1 o 2 iteraciones, inteligencia artificial lo va a iterar por mí cientos de veces más. Va a terminar haciendo un producto mucho más sofisticado que el que podía hacer yo solo, seguramente. Vos, Guillermo, si tenés que hacer futurología, digo, ¿por dónde creés que va a ir el mercado laboral, la elección de profesiones? ¿Qué creés que va a modificarse? Mira, primero un comentario corto. 30 años de carrera, me plantearon que lo que yo hacía iba a dejar de hacerse muchas veces, o sea, ya nos ha pasado quizás
ahora es más exponencial o la incertidumbre es mayor, pero creo que claramente vamos a cambiar la manera en que trabajamos, vamos a trabajar distinto y muy probablemente, y esto es algo que creo y que empiezo a ver, nuestro trabajo va a ser más creativo, va a ser más investigativo, vamos a aportar desde otro lado. Si realmente dentro de 10 años seguimos teniendo que revisar 400 procesos de 20.000 hojas para entender algo, no nos salió. Quisiéramos que todo eso sea mucho más fácil, mucho más resuelto y que realmente la persona con ese conocimiento pueda hacer que nuestro negocio funcione mejor y se vaya a su casa más contento. Tenemos que encontrar ese equilibrio y creo que este tipo de disrupción puede ayudar mucho en eso. Y por último, Diego, ¿por dónde querés, y cortito, por dónde querés que va todo esto? O sea, ¿qué te imaginas en un futuro cercano? A ver, el despliegue de agentes y agentes autónomos sobre todo, que es lo próximo que está por venir, yo creo que ahí hay un gran potencial y hay mucho camino todavía por recorrer, pero me parece que eso va, si tenemos esta misma conversación dentro de un año, probablemente eso sea una realidad. De hecho, inteligencia artificial no existe tal como lo concebimos ahora de generativa, no existe hace tanto tiempo y la adopción fue demasiado rápida, con lo cual de acá a un año yo creo que va a haber muchas cosas que todavía hoy no vimos. Seguimos en el SIT 25 y ahora vamos a hablar de APIs y cómo son un acceso a la innovación. Para eso tenemos dos especialistas y por las dudas, por si alguien no sabe, vamos a empezar con ¿qué es una API? Bueno, una API es el mecanismo que tienen dos sistemas o aplicativos para comunicarse entre sí e intercambiar información, ¿no? Pues suponete que yo tengo un portal de e-commerce para vender algún producto en línea y necesito integrar un medio de pago de un tercero, por ejemplo Personal Pay, para que mis usuarios puedan pagar utilizando Personal Pay. Entonces, yo desde mi sistema no tengo acceso a la base de datos de Personal Pay o a los sistemas de Personal Pay para poder registrar esa transacción. Desarrollar algo propio. No, entonces necesito que Personal Pay de alguna forma me exponga la funcionalidad de registrar una transacción de pago en sus sistemas en una interfaz fácil de usar, que la puede usar cualquiera. Entonces, un API es justamente esa interfaz fácil de usar por terceros que exponen los aplicativos para que otros se puedan interconectar y que puedan intercambiar de esa manera información, ¿no? Te simplifica la complejidad que hay abajo. Lucas empezó hablando del sistema. Nosotros en el mundo de las redes son complejas de por sí. Entonces, cuando vos querés saber qué pasa en las redes, si no tenés algo en el medio que te abstraiga de eso, bueno, es muy difícil interactuar. Entonces, las APIs lo que hacen es simplificar eso. Convivimos con APIs. Hay muchas cosas que son una API. Más llevado a lo terrenal, vos cuando te subís al auto, lo pones en marcha, agarrás el volante y vos girás y el auto gira y vos no sabés por qué está girando. Hay un montón de cosas adentro del auto que pasan. El volante para vos te está simplificando lo que pasa adentro. El volante sería como una API. Desde el punto de vista de los sistemas, es lo mismo. Es cómo hago para poder obtener una información de un sistema sin ser un experto en esa información. ¿Y cuáles son las oportunidades que brindan las API? Digo, incluso como modelo de negocio, ¿no? Con esto que hablamos de camino hacia la innovación. Bueno, ahora esta iniciativa de Open Gateway lo que ofrece es la posibilidad de que los operadores de telecomunicaciones abran todas sus capacidades de red, los datos que tiene la red de una forma fácil y estandarizada en todo el mundo hacia el ecosistema de desarrolladores digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, que un banco para mejorar sus procesos de control de fraude pueda, por ejemplo, utilizar un API que se llama SIM-Swap, que le ofrece la telco para poder validar si el número telefónico de un usuario del banco que quiere hacer una transacción recientemente hizo un cambio de SIM card, ¿no? Entonces, si hizo un cambio de SIM card, poder, por ejemplo, implementar mecanismos de seguridad adicional para evitar fraude. Entonces, ese es un caso, ¿no? Sí. Un caso muy concreto para mejorar los procesos de seguridad de los bancos. Pero como concepto, para las telcos, meterse en este negocio de las APIs significa abrir todas sus capacidades, abrir toda su infraestructura, sus datos, a todo el ecosistema digital, de innovación digital, y a partir de ahí construir negocios en distintas verticales, ¿no? La seguridad,
el geoposicionamiento, logística, calidad de servicio, un montón de cosas. Las APIs yo las pienso en este caso como si fuesen piezas de un Lego que van a ser pequeñas cosas y que cada desarrollador, depende de la industria en la que esté trabajando, puede pensar en qué las aplica o cómo las combina. Entonces, esto que te decía, ¿no? O sea, la complejidad de las redes, con las APIs las abstraes, las simplificás. Después tenés muchas APIs que te permiten hacer distintas cosas y está en la imaginación de cada desarrollador de cómo las implementa. El antifraude bancario es una de las más comunes, pero hay muchísimas más: entretenimiento, seguridad, pagos. Todo eso son nuevos negocios digitales que hoy yo creo que las telcos como que los vemos pasar de largo, ¿no? O sea, hoy todas las aplicaciones que tenés en tu teléfono y demás interactúan en forma digital, y con estas APIs nosotros desde el mundo telco podemos meternos ahí en esos negocios, obviamente porque esas APIs van a tener un costo. O sea, cada vez que vos llames a una de estas APIs, nosotros en la telco la vamos a monetizar. Entonces, ahí están las oportunidades de negocio. Y bueno, y después está en la creatividad y en los casos de uso que aparezcan y que se puedan utilizar. O sea que por un lado, por ejemplo, es una oportunidad de negocio para la industria o para Telecom, en este caso, volviendo al SIM swapping, que es por cada pedido de información se le cobra, imagino, un porcentaje transaccional. Una transacción, exacto, y eso lo estás comprobando, pero el banco también se ahorra tener que reponer un fraude. Entonces es medio win-win, ganan todos. ¿Qué oportunidades también representan, digo, para negocios del otro lado? Digo, yo tengo un negocio vendo de peluches, digo, y puedo utilizar esto, vos decías e-commerce. ¿Qué otras aplicaciones se pueden tener desde el mundo telco, digamos? Infinitas, pero por ejemplo, no sé, el procesamiento de pagos, vos podrías tener una API de checkout que haga que tu peluche, cuando lo pagues, no te lo pagues con la tarjeta, que lo pagues con el teléfono y que con esta API vaya a tu factura, por ejemplo. No tenés que usar un medio de pago X. Ese es para el de los peluches, pero me la tiraste y se me acaba de ocurrir. O sea, el desafío creo que es que se te ocurra mucho y después que esto sea, ya te digo, un montón de pequeñas acciones que puedas hacer y que uses los datos que te dan las redes para poder mejorar la calidad del servicio que vos le estás dando finalmente a tu cliente, ya sea un cliente, no sé, un B2B o mismo un desarrollador cualquiera que arme su app. Bueno, esto empezó claramente en el mundo de mejorar los procesos de validación de identidad digital y el antifraude en la industria bancaria, o la fintech, en los medios de pago, pero como decía Jorge, ¿no? O sea, sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina, ¿no? O sea, hoy hay, como parte del estándar, hay unas 20 y pico, 27, si no me equivoco, APIs en el catálogo para distintas funcionalidades, pero lo cierto es que una vez que esto genere una adopción, digamos, y que todos los operadores empiezan a exponer datos y capacidades de sus redes en APIs y que el ecosistema lo empiece a ver como un nuevo actor que me está dando valor, las posibilidades son infinitas. El límite es la creatividad de los desarrolladores, que uno le propone una cosa y se le ocurren con eso hacer 1000 cosas diferentes. Entonces, esto es como la punta del iceberg, que puede terminar en cosas maravillosas, ¿no? Que todavía no nos imaginamos. Continuamos en el SIT 25 y vamos a hablar de inteligencia artificial, algo que estamos conversando bastante, pero en esta vez aplicado a redes. Y para eso tenemos dos especialistas. Y quiero empezar con una especie de que se imagine una postal del futuro. Digo, ¿hacia dónde estamos yendo y dónde estamos ahora? Digo, ¿dónde tenemos los pies en el presente? Bienvenidos. Bueno, hoy en día lo que tenemos es una red que está bastante automatizada, bajo reglas. La pregunta es, ¿cómo hacemos que esa red empiece a cobrar vida, empiece a tomar decisiones por cuenta propia, empiece a avisarle al mundo que necesita optimizarse, que pueda autorrepararse, que pueda crecer, que pueda avisarle a las áreas que planifican que necesita un crecimiento porque así los clientes lo demandan, que avise cuando los servicios necesitan otro tipo de solución? Yo creo que la inteligencia artificial puede darnos ese feedback de manera proactiva, puede entender en distintos dominios de información cómo brindarle ese nuevo outcome a los equipos como para poder enriquecer la toma de decisiones del negocio y generar así una ventaja competitiva. Bueno, pensando en esa postal del futuro, ¿no? Hoy la red tiene cierta intervención humana y una pregunta clave que nos hacemos con la adopción de la inteligencia artificial es ¿qué va a pasar con el humano en la interconexión o en la relación con estos sistemas? Y lo que nos imaginamos al menos y que ya estamos viendo llegar es sistemas que permitan tomar decisiones, ya sea desde el monitoreo, la operación,
la remediación sin ningún tipo de intervención humana y que los humanos se encarguen principalmente de construir y mantener esas plataformas inteligentes. ¿Y qué beneficios traería eso? Primero, muchos. Primero, el tiempo de velocidad de despliegue. Si hablamos de que queremos competir, por ejemplo, por diferenciación, prima mucho quién lanza primero un producto, quién lanza primero una solución, quién cuida mejor el cliente, quién cuida mejor los servicios. Entonces, vos hablabas de la postal del futuro, yo no la veo tan lejana. Hoy en día ya estamos trabajando en hacer que ese futuro esté existiendo hoy en el presente. Así que beneficios time to market, MTTR, el tiempo de reparación, es clave para el cliente si se le rompe algo que se repare de manera inmediata. Bueno, la inteligencia artificial nos puede facilitar y ayudar a que eso sea realidad. Esto es un poco lo que hay todo detrás de cuando uno recibe un mensaje de WhatsApp, hay toda una red, ¿no?, impresionante que a veces uno lo da medio por sentado porque no sabés, o sea, usted porque trabajan con esto, pero no te imaginás la cantidad de infraestructura o de gente trabajando que se necesita. ¿Qué tendencias a nivel global también notás en todo esto? Vamos a poner un punto de referencia también como para ubicarnos contextualmente. Hay una asociación que es el TM Forum, que definen 5 niveles de autonomía cuando hablamos de inteligencia artificial o automatizaciones aplicadas a redes. Desde el nivel 0 o 1, donde hay mucha intervención humana, poco inteligencia artificial aplicada, a un nivel 5, donde no hay intervención humana y todo es de manera autónoma. Hoy estamos en un estadio 2 o 3 en la mayoría de las empresas, donde el nivel 3 es donde se pega ese salto y los sistemas empiezan a darnos información y actuar de cierta manera autónoma. La tendencia es ir hacia los próximos 2 o 3 años a un nivel 4, donde los sistemas puedan interpretar problemas y sugerirnos remediaciones, actuar, cerrar el ciclo, y un nivel 5, ya un poco más a largo plazo, donde el humano sea el que define las intenciones, qué es lo que quiero lograr. Quiero que mi cliente tenga una experiencia de menos de 20 segundos, de 20 milisegundos cuando está jugando juegos. Yo defino las intenciones como operador y los sistemas se adaptan para poder cumplir y darle esa experiencia superadora al cliente. ¿Y eso hay una meta de tiempo? O sea, ¿se puede proyectar? Bueno, va a ser en 3 años, 2 años, 10, 15, 20. Mira, en nuestro caso, el otro día pasó Roberto y le contamos un poco lo que estábamos haciendo con agentes de IA. Los agentes de IA te acercan mucho a los conceptos que estaban comentando Alex, porque son nativos closed loop, entonces generan autonomía por ellos mismos. Y nos desafió a tener un primer despliegue para fin de año. Así que no estamos muy lejos, tenemos fe en que va a resultar, en que va a salir. Y respondiendo a lo que vos decías, no me imagino qué hay detrás. Imagínate que hay una cantidad enorme de nodos que cada uno cumple su función, que están interconectados entre sí, y cuando un nodo falla genera un problema que se expande hacia todos sus vecinos. Bueno, la IA, los agentes de IA, imagínatelos como agentes que están encima de cada nodo, cuidándolo como si fuese un agente guardián, un agente de la guardia de cada uno de los equipos y velando porque ellos funcionen bien. Y en caso de que encuentre que alguno funcione mal, avisarle al resto. Entonces estás hablando de una red neuronal de agentes. ¿Es la nueva superestrella de la IA, los agentes? ¿O son? Una nueva tendencia, lo que traen agentes de diferencial es conectar las instrucciones que se le dan a los modelos con herramientas, en lo que permite justamente que antes era muy difícil cerrar ese ciclo, interpretar lo que está pasando, lo que necesito hacer con esa acción concreta que yo tengo que cerrar en el sistema para poder completar la tarea. ¿Hubo un crecimiento exponencial en el último tiempo o viene ya hace...? Todas las semanas hay una novedad. ¿Cómo hace para no quedarte atrás? Tenés que estar conectado a múltiples canales informativos, la cabeza te vuela, hay momentos donde necesitas desintoxicarte. Porque aparte te da medio FOMO, o sea, todo el tiempo te estás quedando afuera de algo, pues es imposible. Tenés que saber manejar la frustración, porque capaz que estás experimentando una tecnología y sale otra que ya lo resolvió. Y bueno, tenés que adaptarte a las nuevas reglas del juego, hacer rápido, hacer flexible, y te tiene que gustar, te tiene que apasionar todo esto de buscar, de explorar, de probar, de fallar y en pos de conseguir el éxito. Tomo ese punto también sobre adaptarse al cambio, ¿no? El hecho de poder construir algo y que en 2 meses salga algo que lo resolvió, habla mucho de la resiliencia también de cada uno y de la disposición incluso a tirar lo que uno hizo o de armar planeando a sacar un componente y poner otro si es que lo resuelve mejor. Que es lo que pienso mientras que los escuchaba, cómo esto
quizás va a atravesar a todas las profesiones, porque por ahí ahora es ustedes que laburan específicamente con esto, pero más adelante todos vamos a trabajar con inteligencia artificial, más o menos, y vas a tener que hacerte la idea de que por ahí lo que estás haciendo ahora ya en un ratito queda viejo y tenés que empezar de nuevo. O sea, la tolerancia a la frustración como humanidad directamente lo vamos a tener que atravesar. Llegamos al final de TecoStream edición SIT 25. Hablamos de un montón de cosas, todas interesantes. El eje puesto sobre todo en la inteligencia artificial y cómo se utiliza para la eficiencia energética, para la eficiencia de datos, para las redes autónomas, e incluso para saber cómo va a impactar en los empleados, ¿no? En recursos humanos, en el capital humano, en los hogares. Bueno, un montón de cosas que pueden repasar, que pueden compartir, y que si tienen alguna duda pueden dejarla también en los comentarios. ¿Nos vemos la próxima? Seguramente que sí. Adiós.